técnico. ¿Dónde? Ah, sí. Y es un niño. Porque si los tenían divididos. Yo escucho a alguien que silba. Eso fue allá. Sí. ¿Se escuchó también allá al niño? Hola. ¿Puedo volver a silbar? Acá. ¿Escucharon? Eso fue aquí, por aquí. Se los juro. Miren cómo se con la piel. Ay, sí, igual yo. No creo que sea el viento. No, eso no fue viento. Y todos lo escuchamos. Pero lo escuché ¿Eso no fue de atrás. nosotros? Ajá. Para hacerles estudios. Okay. Uno de mis cuentos. Que le digo a Gustavo que este es uno de... Bueno, es la parte más tétrica de la casa del doctor Durán. ¿O puedes sacar tu cabeza? Te voy a ver. Ah, pasó algo. Pasó algo. Lo vi en la pantalla. Su auge también, ¿verdad? Y... Obviamente... Pasaron ahí 2 personas. No, pero eso sonó adentro. se escuchó adentro. Se escuchó adentro. Sí, fue algo que se escuchó Sí, se adentro. escuchó adentro. Nos encontramos ya en el interior del sanatorio. El clima que hace acá es bastante frío. Nos comentaban nuestros guías de que el sanatorio fue puesto en este sector porque pues antiguamente se tenía pensado de que el clima frío contribuía a la sanación de la tuberculosis. Entonces, si nos encontramos en una parte bien alta, pues también les manifestamos disculpas porque en este lugar de manera muy abierta no se pueden hacer grabaciones, así que para enviarles a ustedes un material inédito nos estamos arriesgando a que nos digan algo, pero En esta vamos a ocasión tratar de grabar lo más que podamos. nos encontramos con Gustavo, Alejandra, Nancy y aquí estoy yo. Esto es y estamos grabando y no hay casi nada de personas. Entonces nos acompaña también Yajaira, Vanessa. Vamos a ver, no podemos grabar, así que si ustedes ven un cambio de imagen es porque estoy grabando con el celular. Aquí está la morgue. Vane, saluda a la cámara, por favor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sanatorio Durán, Patrimonio Nacional. Bueno, vamos a comenzar el recorrido desde acá. Ajá. Esto era lo que antiguamente, la morgue, ¿verdad? Aquella parte que está destruida también pertenecía a lo que era la morgue, o sea, todo lo que está sin techo, es la parte de afuera. Ajá. Solamente imagínense ustedes el peso que debe haber aquí a nivel energético. Ustedes no lo pueden sentir, tal vez los que son más sensitivos y perceptivos mediante el video sí lo puedan sentir, pero el cargo energético es bastante en esta zona específicamente. Si me preguntan qué he percibido yo aquí, en una ocasión estando acá, vine, estaba sola, estaba tomando unas fotografías y sentí una sombra muy grande detrás mío, pero era extremadamente alta y la asocié con la sombra que hay en la casa del doctor Durán. A este tipo de entidades yo les llamo como vigilantes, o sea, que no son espíritus, que no son personas que desencarnaron, ¿verdad? O sea, que murieron y quedaron atrapadas, sino que son otro tipo de entidades que más bien están resguardando a las personas que están acá. Este pedazo de aquí era la morgue, ¿verdad? Ajá. Me imagino que aquí, Era donde hacían los tubos, ¿ves? ajá, aquí era donde estaba la camilla para la camilla. No podemos traer el Spirit Box ni nada porque estamos grabando así de como De escondidas. manera improvisa.
Pero sí, me imagino que aquí debe haber estado bien. Está como Parece manchas de manchas de sangre. ¿Cuántas personas fallecieron aquí alrededor? ¿Tiene el dato? No, pero tenemos que tomar en cuenta que este es el sanatorio, o sea, era el único lugar donde se mandaban a las personas que tenían tuberculosis y fue en la época donde la tuberculosis estuvo en auge, ¿verdad? O sea, esto se abrió en 1920, se comenzó a hacer todos los trámites como en 1915 aproximadamente, que el doctor Carlos Durán fue presidente interino de Costa Rica como en el 2012 o 2013, entonces él comenzó a pensar, porque él era médico obviamente, ¿verdad? Comenzó a pensar en un sanatorio porque la hija de él se enfermó. Entonces, como él pudo llevarla al extranjero, se trajo varias ideas de sanatorios del extranjero. Yo creo que la que más le llamó la atención fue de un sanatorio de Nueva York. Entonces, esa idea la trajo él acá, estando él en el gobierno, comenzó a hacer los papeleos, los trámites para construir este sanatorio. Entonces, sí, estuvo poblado, bastante poblado en su tiempo, mucha gente murió. Aquí recibían hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Y los pabellones están divididos en pabellones de niños, pabellones de hombres y pabellones de mujeres. Y habían lugares, que luego los vamos a ver más adelante, que eran lo que se les conocía como jaulas Faraday, ¿verdad? Que son las jaulas que eran totalmente selladas, donde también tenían personas con problemas mentales. Entonces, aparte de que hubo gente con de tuberculosis, entonces. Sí, lo que pasa es que aquí viene la parte oscura. Un dato aterrador, digamos. En esas épocas, las personas que tenían problemas mentales, y se sabe porque hay sanatorios mentales que tienen sus historias de denuncias y todo lo demás, o sea, en esa época las enfermedades mentales era como un estigma. Entonces, mucha gente necesitaba deshacerse del loquito de la casa, ¿verdad? Y por eso los internaban. Pero los lugares donde los internaban hacían experimentos con ellos, los electroshocks, lobotomías. drogas, lobotomías. Entonces no sabemos si también ellos fueron, pues, parte de experimentos, ¿verdad? Yo no tengo el dato, no puedo decir si eso pasó, pero por la historia que nosotros conocemos dentro de la medicina, sabemos que las personas con problemas mentales, pues, las utilizaban para experimentos. Qué interesante. Ya aquí hubo un incendio, ¿no? ¿O es moho? Porque está como quemado. No, eso tiene que ser moho. Lo que pasa es que en el año de 1963 el volcán Irazú, que está aquí cerca, hizo erupción. Entonces, obviamente, produce ceniza, lluvia ácida. La ceniza que cae del volcán es súper dañina. Y pues eso fue lo que terminó de dañar la estructura, ¿verdad? ¿Para dónde? ¿Vamos para allá? Bueno, las chicas se fueron por allá, entonces yo creo que, bueno, conozcamos esta parte de aquí porque vamos a dar la vuelta por el bosque allá arriba, pero ya cuando hayamos visitado todo allá. Ok, este es uno de los ingresos. ¿Ves? Las partes clausuradas son aquellas. Ahí. Allá no podemos Porque pasar están entonces. totalmente dañadas. La entrada principal del sanatorio es aquí a la vuelta, que eso lo vamos a ver ahora, cuando ya vengamos de aquella, del bosquecito. Entonces van a ver lo que es la entrada principal del sanatorio, por ahí era donde se ingresaba. O sea que no vamos a poder subir allá, ¿o sí? No vamos a poder subir. Todo eso está clausurado, porque está dañada la madera. Sí, pues. O sea, eso está ahí por milagro. Sí, pues. Porque si ustedes ven, es como las estructuras que son de madera, ¿verdad? La gran mayoría. ¿Y en qué año dejó de funcionar el sanatorio? En los años 70, porque después el Poder Judicial o el Ministerio de Justicia, no estoy muy segura, plantó aquí un centro de rehabilitación para menores, o sea, era como una cárcel para menores. Lo que pasa es que tampoco funcionó, porque al ser un espacio abierto, pues los chiquillos comenzaron a cultivar marihuana y se loco, ¿verdad? Entonces lo cerraron, pero también fue un centro para menores. Perdón por el viento, pero está bien fuerte. Sí.
se va a escuchar en el audio. Aquí comenzamos a ingresar al pabellón de los niños. Cuando estuvimos aquí con Chris McKinney, veníamos entrando. ¿Quién es Chris? Chris McKinney, el nieto de los Warren, estuvo aquí en Costa Rica con nosotros, lo trajimos al sanatorio y resulta ser que ingresamos acá y el primer contacto que Chris tuvo con un espíritu fue aquí. Exactamente, bueno, ahora les enseño De un el niño. lugar. Era como un adolescente, según lo describió Chris, era como un adolescente. De hecho, él canalizó, porque él tiene el don muy parecido al de la abuela, lo canalizó y en el momento en que él estaba canalizando, según Chris contó, se hizo presente Lorraine y él en esa canalización. Cuando nosotros llegamos acá, estábamos aquí hablando, Chris estaba adentro y comenzó a escucharse un niño llorar. Lastimosamente ese día estaban cortando el zacate, había una máquina cortadora. Entonces no pudimos salvar el video, ¿verdad? Porque la máquina nos lo dañó prácticamente, ¿verdad? Pero todos escuchamos un niño llorando, pero era un llanto bastante desgarrador. Pensamos que habían sido las palomas, porque habían unas palomas, pero no. Había sido el llanto de un niño. Deja, ¿usted ve algo raro aquí? Aquí en estos momentos no, o sea que sienta yo. Este fue el lugar donde Cristo analizó a una persona que... Los baños, ¿verdad? Es de la época, ¿no? Esto no ha sido... El tipo, no los han cambiado. Aquí nada arreglaron, nada cambiaron, es todo como estaba. Y estos cuartos tan pequeños... Ajá. ¿Y qué viniste por acá? Aquí fue donde Chris canalizó, al parecer era un niño que no podía trascender. ¿Nos vemos aquí? Vénganse para acá. Ajá. Era un niño que no podía trascender y me parece que fue algo muy triste porque de hecho Chris se puso como muy sensible, como que quería llorar, ¿verdad? Y él le decía que se fuera, que ya era hora que trascendiera, porque no era bueno que estuviera aquí. Y era alguien que estaba como atrapado todavía buscando a su familia. Entonces tenemos que tener en cuenta que muchos niños, muchas personas, adultas también, fallecieron aquí sin estar al lado de sus familias. Exacto. ¿Verdad? Porque había gente, por ejemplo, que venía desde Limón. ¿Quién sabe qué es? Pero escucho un... Si es que de aquel lado. Porque... Mira de aquel lado. Yo escuché un... Sí, yo también. ¿Ustedes escucharon algo así como... Bueno, esta puede ser porque esta es la zona donde les estoy contando que se escuchó el llanto de un niño. Es una zona muy cargada. ¿Veíamos por allá? ¿Sí, no? Ajá. No, estábamos aquí y se escuchó ahorita... Pero sí se escucha. Y es que la ventaja, yo he venido 3 veces y la ventaja es que no hay nada de personas, son muy poquitas las personas porque normalmente andan jugando y andan haciendo bromas de fantasmas, ¿verdad? Exacto, y la gente con mucho ruido. todo. Y ahorita es la primera vez que he venido que Estaba casi vacío. casi vacío. Aquí se siente se siente raro, Sensación ¿verdad? muy fea, Así como falta respirar. Se siente bien extraño. Que estamos muy en alto. Bueno, pero acuérdense ustedes que todos esos síntomas están relacionados con las enfermedades que se vivieron acá. Esos problemas respiratorios. Quiere decir que ustedes están empatizando con la energía del lugar. ¿Verdad? Pensé que era solo yo. Yo también. Eso lo tienen que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Eso es que ustedes están empatizando con la energía del lugar y es muy normal. Tal vez no es algo totalmente paranormal, sino esto tiene explicación científica, ¿verdad? Sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, ¿verdad? Solamente se modifica. Entonces, estos lugares están llenos de energía y posiblemente ustedes estén sintiendo eso, ¿verdad? No es necesario tal vez tener un don, sino que simple y sencillamente es como si estuvieran recibiendo lo que está grabado en los muros, ¿verdad? Con Chris ya no pasó nada más aquí. Aquí no. Más adelante también encontró una persona que se había suicidado. Vamos. Es.
Si vienen a sanatorio, no manchen, por favor. Está bien manchado. Manchadas. Y este baño también. Qué cool, ¿verdad? Mira, Pero este sí es una la antena. estructura antigua. Es la estructura original. Estas eran las habitaciones. Estas eran las habitaciones para los enfermos. Para los Como niños, cuántas ajá. camas. Luego te voy a enseñar algunas fotos antiguas que hay, pero sí cabían entre 20 y 25 camas. Eran camas pequeñitas. Por ejemplo, tengo la historia de los... Vamos a ver. Ellos eran los tíos del padrino de mi hijo. Resulta ser que ellos vivían en Limón, la provincia de Limón está en el Atlántico, ¿verdad? O sea, está bastante lejos de acá. Resulta ser que ellos tenían como una tienda, bueno, eran comerciantes allá en la zona de Limón, y la cuestión es que los abuelos de Efraín, ¿verdad? Que es el padrino de mi hijo, tenían varios chiquitos, ¿verdad? Y resulta ser que dos de los chiquitos se enfermaron, comenzaron a toser y tosían con sangre, los trajeron hasta acá y los dejaron. Esa es una foto muy famosa porque son dos niños en una de las camitas y tienen una muñequita, la chiquita, ¿verdad? Pero es que era porque la señora tenía posibilidades económicas. Pero entonces dicen que ella venía una vez a la semana a ver a los chiquitos y tenía que venirse en tren y allá en Cartago tomar una carreta que lo trajera hasta acá. Solamente imagínense ustedes saben dejar a la chiquita, una chiquita que era como de 2 años, aquí solita, y el chiquito ya más grandecito, creo que tenía como 3 o 4 años. Pequeño también. Sí, pero digamos, Sí. es bastante doloroso. Y parece que la chiquita falleció acá. Parece que la chiquita falleció acá. Entonces, porque bueno, la hermana de esos chiquitos fue la que me contó la historia, doña Viena, que en paz descanse, porque falleció también la señora el año pasado, si no me equivoco. Y pero ella no recuerda si la hermanita falleció aquí o no. Pero sí la historia, es una foto muy famosa del sanatorio. Hay que buscarla. Hay que buscarla. Sí, y nos la puede pasar. No, por favor. yo tengo la historia, ahora se las paso porque yo escribí la historia, la entrevista que le hice a ella. Que le toca a uno. Ya se imaginan pasar la noche aquí. Saben, esto es como los lugares de Estados Unidos, como los sanatorios como los manicomios. Subimos. ¿Y esa música? Vamos. Pasa. Es que la puse en manual por los cambios de luz en automático. Se mira la diferencia. Sí, no se va a ver tan nítido, pero Nótese cómo se está teniendo el piso, Pero a comparación de los lugares que hemos ido, el sanatorio está... Está bien. Bastante bien. Esas también eran habitaciones, me imagino. Este es el pabellón de mujeres. ¿Ves? Que tiene solamente un baño con la duchita, la medio ducha y donde está el inodoro, ¿verdad? Qué raro, era un baño para Sí. las personas. Ahorita vamos a ver el baño. Pero acuérdense Súper bien pequeñito. que la distribución de este sanatorio está basado, de hecho se dice que fue de los mejores hospitales que hubo en esa época en Latinoamérica. Miren, es el mismo piso como pelota de fútbol,
como que se ve. Qué pequeño, ¿verdad? Súper pequeño. Los azulejos me imagino que deben de ser de la época, los tubos. Todo Y- se ve bien antiguo. Y bien alta los techos. ¿Ustedes se imaginan aquí de noche qué frío debe de haber ustedes? Hay en la esquina que Ya no, yo creo que no se habían dicho algo. Gracias. Después nos tomamos fotos. Tengo que contarles que en una ocasión, estando acampando acá, nosotros acampábamos en aquella zona. ¿Ven? ¿En dónde? Ahorita vamos a Allá ver. arriba. ¿Hace cuánto? Les estoy hablando del 2001, más o menos. 2001-2002. Ah, ¿hace qué? 20 años. Eso era antes de que, creo que en ese tiempo UPA no estaba administrando esto, ¿verdad? Entonces se podía ingresar. O por lo menos el guarda dejaba que uno ingresara. Y resulta ser que estábamos allá arriba viendo hacer sanatorio y nosotros vimos a una persona pasar porque digamos era verano y había luz de luna y vimos a una persona vestida de blanco como un doctor, enfermero o enfermera porque no se veía bien pasar de allá para allá. En esto de aquí. Exacto, en esto de aquí. Nosotros estábamos allá y todos nos quedamos así como, Se quedan paralizados. obviamente estábamos asustados porque sabíamos que aquí no había más nadie que el guarda, ¡Qué miedo! que cuidaba, ¿verdad? Y al ver lo que iba con un traje blanco, porque era como ver gabacha de doctor, como, sí, digamos, como un médico, ¿verdad? No sabemos si era una enfermera, si era un doctor. Yo creo que una enfermera no, pero sí se veía con un traje claro y como les digo, no se podía definir porque estábamos a larga Hasta distancia, ¿verdad? Ya, Fue muy interesante. ¿Cementerio hay aquí? Sí, pero estamos arriba. Ah, no está por No aquí. está cerca, está arriba. Y, O sea, todas y- las personas que fallecieron acá no fueron correcto. enterradas en... No, Ok. no fueron enterradas aquí. Ya el cementerio del sanatorio está aquí arriba. Digamos, de la entrada principal, creo que es como 500, 800 metros para y hay lápidas y todo. Sí. Ah, qué pueden tener interesante. lápidas. Pero yo creo que no se puede ingresar, creo, no estoy muy segura, ¿verdad? ¿Qué opinan del lugar ustedes? Enorme, ahí sí se siente. Está muy fuerte. Está bien fuerte. Yo siento Estos muy- son los baños, vean que son más grandes. Yo la primera vez que vine, Si no me equivoco, este era el de hombres. Ya este es el pabellón de hombres, creo. yo pude entrar a la casa del doctor. Ahorita ya no se puede. No, está clausurada. ¿Y por qué? Porque está clausurada. Vieras que yo no sé por qué está clausurada la casa del doctor, porque está en buen estado. Ajá, no está como la otra parte. Exactamente. Deteriorada. Pero lo que hay en esa casa es algo bien feo. Ahí, Se siente ah, más fuerte que acá. Es correcto. ahí falleció la hija del doctor. No, la hija del doctor no falleció. Ah, Eso es una leyenda. Es una leyenda, sí, yo me había escuchado. Sí, la chiquita no falleció. Nosotros tomamos un Uber y el que iba manejando nos contó de que él sí. conoce a una señora que trajo a su hija aquí a conocer este lugar y a la hija cuando se fueron de aquí como que se le pegó algo, algún Ajá. espíritu y la pasó así muy mal durante mucho tiempo. Ajá, Sí, que bien le atormentada. jalaban el cabello. O sea, estaba como enloqueciendo. Bueno, es que con eso también hay que tener mucho cuidado porque hay gente que ¿cómo se llama? Sugestiona, ¿no? Se sugestiona. Y él le dijo a la señora que tenía ganas de venir a este lugar y ella le dijo, no venga, ni se le Ajá. ocurra. No llegue, nos Ajá. dijo. Miren las duchas. Eran bien bajitas. Ven, Alejandra. Sí. Párate ahí. Mide como. Vamos a poner a Ale entra, como referencia. Me siento alta. Miren qué pequeñas. Pequeño, y alguien más alto. Sí. Como para bañarse. Porque tú, Comparado a tú usted, tienes ¿no? que agachar. No era niños esta área.
Súper No, pequeña. esta es de adultos. Interesante cómo Sí, han pues, hecho los no baños tan cabe. pequeños, ¿verdad? Sí, qué Pues, y aquí me imagino que era como para lavarse las manos. Un lugar único en Centroamérica, se podría En decir. otro lado no hay algo así. En Guatemala no existe algo así. En Guatemala, yo creo que... De hecho, era el único sanatorio que había en Centroamérica, En toda Centroamérica. especializado en la tuberculosis, ¿verdad? Si ustedes viven en Panamá, Colombia, y hay algo así, por favor, déjenlo en los comentarios. Sería interesante conocer otro lugar como este. Para estar... Aquí vienen muchas personas. Para estar... Está bien conservado. Aparte que sí está un poco pintado, bueno, bastante pintado. Se han dado cuenta de que los pisos no son como los lugares que hemos ido, que la mayoría están podridos. Todo podrido. Se Se siente, siente como macizo. se más siente bien estable, macizo ajá. para estar... No está podrido este sector. Para que no le den Bueno, mantenimiento ni nada de eso. les cuento que, digamos, yo no sé si eso se dará en todo Centroamérica, ¿verdad? Pero lo que eran las normas de construcción en Costa Rica en el pasado, eran muy cuidadosos con eso, ¿verdad? Y con los materiales. De hecho, ustedes saben que Costa Rica es un país sísmico, ¿verdad? Y esto se ha mantenido en pie, varios terremotos, ¿verdad? Se ha mantenido en pie, y la verdad es que los materiales sí se exigen que sean de buena De buena calidad. calidad. Ahá ya no tanto, Pero en el todavía hay pasado una norma bien estricta sobre la Sí. construcción en Costa Rica. sí. Yaja, ¿cómo podríamos hacer para venir de noche? Está bastante difícil. Los que lograron eso fueron la gente de Ghost Hunter. Entonces, el director de UPA Nacional, creo que se llama don Jorge, él es súper estricto con eso. O sea, él no quiere como investigaciones ni nada que tenga que ver con cuestiones paranormales, porque él dice que la gente no viene aquí. O sea, que él no quiere que la gente venga a buscar fantasmas, él quiere que la gente venga a conocer la historia del sanatorio. Pero yo creo que la mayoría de gente viene por eso. ¿A qué viene por la los gente aquí? fantasmas. Por eso, y la historia del sanatorio en realidad es muy interesante, Sí, ¿verdad? ¿no? Porque estamos en un lugar que es una construcción antigua y es bonito conocer la historia, pero no todas las personas tienen esa pasión por la historia, sino que vienen a buscar aventura. Esto es como un parque temático paranormal, básicamente. Prácticamente. ¿Verdad? Sí, lo tienen muy bien cuidado, tratan de restaurar lo que se pueda restaurar. Los jardines, ustedes Están pueden bonitos, ver, son sí. preciosos los jardines de acá. Entonces, son cosas muy buenas que ha hecho UPA Nacional, pero esa parte paranormal a ellos no les gusta. Aparte de que la gente acá también es como muy reservada, ¿verdad? Con respecto al tema paranormal y fantasmas, y ellos dicen que no quieren que se les falte el respeto a la gente que falleció acá y todo eso. Pero bueno, Costa Rica, lastimosamente, el tema es un tema que es un tema tabú. A mucha gente le gusta, pero otra gente lo tacha, lo castiga, se burla, no lo ve con seriedad, ¿verdad? A pesar de que tal vez han tenido experiencias. Que entramos aquí. Están heladas. Sí. Ahí después nos venimos a tomar fotos. Estos que están acá eran las que yo les decía a ustedes, eran las celdas de aislamiento. Eran las que... Ay, Celdas de aislamiento. pero esto ya era cuando era Sanatorio. manicomio. Los enfermos. Ahí era donde los metían a ellos. Siempre quise Vean, es más, vean, mira ahí. Ala, sí te puedes ver.
Alguien aquí adentro. Qué tétrico. Se los voy a enseñar. Ay, sí. ¿Qué hay adentro? Hay como cosas de construcción. Ay, aquí se siente diferente. Aquí se siente diferente. Sí, de hecho es hasta más oscuro, ¿ves? Que a pesar que hay hay ventanas y todo lo demás, el lugar tiende a ser más oscuro, se siente más tétrico. Sí, es cierto. Voy a pasar yo enfrente. Ay, qué bonito esto de aquí. Sí, esta parte muy bonita. Aquí hay otro baño. Este es otro baño. En este baño creo que fue donde Chris tuvo el contacto con una persona que se suicidó. Si no me equivoco, dice que se había colgado de acá. Se ahorcó. Se ahorcó. Obviamente me imagino que no debe haber sido Alguien pequeño. alguien o con tuberculosis. Me imagino que puede haber sido más un enfermo. Una persona abandonada, una persona, quién sabe, pero sí tuvo un contacto con esta persona y estaba como muy enojado, según. Ay, miren. Ay, me asustaste. Miren los sanitarios. Parecen como los que están En la India o en China. No, en Japón creo que. En Japón. Nada más se paraban ahí y No hacían sus sabes. necesidades de cuclillas. Es que creo que la forma correcta Es esa. para hacer su necesidad es así, no como nos sentamos nosotros. Pero me sigue sorprendiendo. El tamaño. La altura. ¿Por qué tan Muy bajo. incómodo debe haber sido? No me estoy burlando ni faltando al respeto, pero qué interesante, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? En Guatemala no sé si existían baños así. No. Gustavo, no, ¿verdad? Nunca he visto. No. ¿Por qué en Costa Rica tener esto así? Qué interesante. Eso yo creo que nunca lo había visto. Sí, porque está en Costa Rica. Creo que tal vez podría ser por cuestiones sanitarias. Como un poco más, se ve como un Es poco como más sencillo fácil de limpiar. Yo siento Y que se también- ensucia más Sí, rápido. porque ¿No? creo que hay un puntería. Ajá. No, estoy faltando el respeto. Teniendo en cuenta que es un hospital y la naturaleza de esa enfermedad, los enfermos pues también no tenían mucho esa facilidad de poder por sí mismo venir, sentarse, pararse. Pero siento que es más complicado. Pudo haber estado parado, sí, sí. Ajá, porque si estás débil, ¿cómo Ajá. mantiene uno el equilibrio? No sé. Me parece, eso no se mide en Guatemala, un tipo de sanitario así. Interesante. Tiene aquí para meter su papel higiénico. ¿Dónde? Ah, sí. Y es que un niño fue un gallo. ¿Se escuchó? Pero no sé. ¿Escucharon? Es aquí, este pabellón es el pabellón de niños todavía, yo creo. ¿Y escuché un niño? Yo también lo escuché. ¿O fue un gallo? No, lo vamos a revisar, tenemos grabando dos grabadoras. Ok. Se escuchó un niño. Miren la estructura, cómo está hecho, ven a ver. Está como bien construido, lo que estaba diciendo Yajaira, de que hacen de buena calidad todo. Miren cómo está esto. Ahora solo lo hubieran hecho sin tanto alambre. ¿Verdad? No habrá algo escondido ahí. Es que hay algo ahí. pero no sé Podría qué, ser. pero no solo- Se presta para meter algo ahí. No, pero un pedazo de tabla ahí. Qué raro, hay un pedazo de tabla y no hay como dónde meterlo. Puede ser que se haya soltado de la estructura. Sí, tienes razón. Ajá. Ay, qué interesante sería encontrar algo, alguna carta de un paciente o Algo de alguna- esa época. Ajá, una cadenita. El último escrito de la persona que se haya suicidado.
Ay, qué bonito el piso. Y es lo que divide los pabellones. ¿Esta es la entrada? No. Esa era una de las entradas principales para ir al pabellón de niños y al otro pabellón. Yo creo que ese también era de niños. El de las mujeres estaba arriba y creo que el de los hombres estaba aparte. Qué O sea, bonito. aquí eran mujeres y niños y los hombres creo que estaban en los otros pabellones de allá. Creo, ¿verdad? No estoy muy segura. Porque sí los tenían divididos. Yo escucho, ¿Cómo pudieron? yo escucho a alguien que silba. Eso fue allá. Eso Sí. fue allá. ¿Se escuchó también allá al niño? Ah, ¿Qué pasó para mí? Y yo, que se vayan de los pasos. Cuando ustedes dijeron eso, al rato yo vi que él caminó y yo dije, no estoy loca, pero no estoy loca. ¿Se escuchó? ajá. Eso tuvo que... Se escuchó. Ya, ajá. Ya no quiero más que llorar, o sea. Allá arriba. Hola. ¿Puedo volver a silbar? Acá. ¿Escucharon? Eso fue aquí, por aquí. Se los juro. Me cojo la piel. Ay, sí, igual yo. No creo que sea el viento. No, no, eso no fue viento. Y todos lo escuchamos. Pero lo escuché ¿Eso en medio de atrás. nosotros? Ajá. Ah. Y es que, primera vez que no hay nada de gente. Eso sí, es que sí se escucha cuando es, La es diferencia. gente, es... Gente que está... Ajá, es allá, se escucha la diferencia. Wow. No hay nada de gente. Si hay niños aquí, pueden venir a hablar con nosotros. Ah, no me jodan. Yo no hay palomas. Se escuchó como... Es que yo nunca había venido al sanatorio sin que... Mira, eso fue una No, eso vaca. fue afuera, ¿no? ¿verdad? Eso es una vaca, es que sí se echa de ver diferencia de los sonidos. Ahorita que estamos completamente solos, sí se puede apreciar lo del sanatorio. Otra vez. Hola, dijo, no. Yo escuché un ruido de un niño. Hola. Si quieres, quédate aquí, puede haber uno aquí afuera. No hay nada de gente. Ay, no. Ay, no puede No hay ser. absolutamente nadie. Allá no hay nadie. Un niño de 6 años, algo así. Sí. Se escuchó súper claro. No hay nadie. No hay nadie. Ay, qué buena experiencia Sí. Y aquí dice, ay, aquí hay los comedores. Sí, pues no están como tan aislados. Bueno, me imagino que los que no están tan malos, enfermos. Sí, porque normalmente le llaman. Buen punto. Los enfermos normalmente a las... Lo que pasa es que habían personas que tenían tuberculosis, pero no presentaban síntomas, eran asintomáticos. O sea, tenían el bacilo de Koch en sus pulmones, pero no tenían esos síntomas fuertes. De igual manera los traigan acá para hacerles estudios. ¿Okay? Uno de mis cuentos se llama Ecos. Se me olvidó el cuento. ¡Corte! Ecos históricos, perdón. Y de hecho pertenece al libro del sanatorio. Y cuenta la historia de un chico que estuvo acá y murió acá. Pero murió porque en el momento de la erupción del volcán le cayó una viga. Es algo, es un cuento, ¿verdad? Les estoy dando nada más la pista. Pero ahí cuenta más o menos la situación de algunos pacientes
que tenían el bacilo de Koch y que no presentaban síntomas, ¿verdad? Como asintomáticos. Exactamente, como con el COVID. ¿En dónde podemos encontrar este libro ya? Ese libro lo tiene la editorial. Aquí en Costa Rica sí lo pueden conseguir. Sí, pero yo te lo llevo. Cuando vaya para allá, yo te lo llevo. Me parece. ¿Cómo me gustaría encontrar un bonito de estos ustedes? Como que está yo, no escucho usted. Vamos a revisar, no hay niños. Definitivamente no hay niños. Y aquí volvemos a las damas. Sí, pues aquí pasamos. Yo creo que estaba un poco. Es que las dos partes son como iguales, ¿verdad? Estaba un poco perdido. Esas que tuve con Cristian, Ajá. es que él estaba sentado aquí, en estas graditas, y arriba estaba clausurado. O sea, como que no habían terminado de abrir. Él tenía como 3 años, Cristian ahora tiene 14. Y él comenzó a saludar a alguien arriba. Entonces yo vine y me asomé y me quedé viendo y digo yo, ¿a quién está saludando? Y me dice, ahí habían 2 chiquitos, mamá, y yo les dije adiós. Ay, no. Y yo, ¿y cómo estaban los chiquitos? Vean, a mí se me erizó toda la piel, ¿verdad? ¿Y cómo eran los chiquitos? Y me dice, tenían unas batitas blancas, dice, yo les dije adiós, dice, eran 2 chiquitos. Dijo mi hijo, ¿qué vas a ver? ¿Qué ibas a Con ver? los niños hay que ponerles atención y creerles, yo siempre lo he dicho. Y yo, bueno, que he dicho que les dijiste adiós, seguramente estaban dándose una vuelta. No le iba a decir que se vieran fantasmas. Sí, exacto. ¿Verdad? Porque, y también tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, que hay cosas que son hereditarias. Entonces, Buen punto. cierta sensibilidad. Tenía un cuarto rosado. Ay, miren, tiene un gabinete, ¿verdad? Aquí también hay cuartos de los enfermeros, ¿verdad? Muy probable sea porque es rosado. Se compran para mujeres y para... Sí, pues. Es como el limbo y el inso de Chiquimula. Hay un instituto que está pintado de rosado, que es de mujeres, y a la par está el de hombres, que está pintado de verde. Vean la puerta. Es una de las pocas que hay. Es una de las pocas puertas que hay. Vean eso. Rasguños. Qué fuerte. ¿Qué sería? Y yo esto no lo veo como algo que sea actual. Vean cómo se ve. Sí, es que está bien hundida. No ha envejecido con Las grietas muy hundidas. Exacto, ha envejecido. juntos. Qué interesante. No parece humano eso. Sí, no parece humano. Tiene las uñas muy... Ajá, sí, porque tiene muy delgaditas. Podríamos pensar que la gente que viene y raya, ¿verdad? Pero bueno, es bastante impactante ver eso. Sí, está raro. Y me da curiosidad que ahí sí tenía inodoros, me imagino. No están los inodoros, pero está la forma de un inodoro Sí, no se ve normal. Que conocemos. Vamos. Ustedes se preguntan también cuántas mujeres embarazadas estuvieron aquí, salieron. Ajá. Saber cuántos niños muertos nacieron. ¿Y qué pasaba con esos cuerpos? Ya, pero usted no siente nada que alguien esté pidiendo ayuda aquí o algo así. Quieras que cuando yo vengo acá, trato como de neutralizarme, porque es un lugar muy pesado y es muy desgastante. Entonces yo como que trato de cerrarme para no sentir cosas, aunque siempre, ¿verdad? Uno siente ciertas cosillas. De hecho, la última vez que vine, estuvo un niño conmigo todo el trayecto. Y tuve que decirle, yo no soy tu mamá. Seguro me vio como para pintar mamá. Entonces le dije, yo no soy tu mamá, tienes que quedarte aquí, tienes que trascender, irte y no puedes irte conmigo, ¿verdad? Y mi compañera, la otra que también tiene ciertas capacidades, dice, ya se fue ella. Y ella no se había dado cuenta que yo había hablado con él. Ah, qué interesante. Muy importante. Ajá, coincidieron. Ya,
Y yo, ok, entonces en una de las tantas que nos sentamos, yo conversé y le dije, ella no se dio cuenta, Mónica no se dio cuenta de que yo había hablado con él, y luego ella me dijo, ya el niño no está. Entonces ya ahí, ¿verdad? Entendemos que definitivamente funcionó decirle. Entonces yo acá me siento como neutral, porque no quiero como recibir mucha de la energía que hay acá. Es porque es muy desgastante. Sí, se siente fuerte la energía. Gustavo me dijo que viera eso. ¿Cuántos secretos crueles? Secretos crueles se quedaron encerrados aquí. Y es que eso es algo que uno no quisiera manchar, ¿verdad? La imagen y el buen trabajo que se hizo. Pero imagínense que aquí habían chiquitos que estaban solos, era mucha gente con muy poco personal médico, porque había gente que no quería trabajar aquí por el problema de la tuberculosis. Esto era como un pueblo, porque aquí había una pulpería, aquí había todo para que la gente no saliera, ¿verdad? Había panadería, era como que estaban enclaustrados en este lugar. Sí, pues, como una pequeña ciudad. Exactamente. Entonces aquí tenían todo. Y la plata que se manejaba del sanatorio tenía una marquita, porque se sabía que era la plata del sanatorio. Ay, busquemos una moneda. Sería bueno, ¿verdad? Porque era más o menos lo que se hacía en las fincas de café. En las fincas de café. Ajá, también en Guatemala hacían eso. Que se hacían como... era una moneda, o les llamaban tiquetes de... Ay, no recuerdo el nombre, estampilla, tenían un valor X, entonces la gente en las fincas de café iba y las cambiaba, ¿verdad? Entonces aquí era algo muy parecido, aquí tenían pulpería, tenían panadería, todo lo tenían aquí para que la gente no saliera del sanatorio, para evitar el contagio, ¿verdad? Supuestamente el personal médico, ¿verdad? O sea, todas las necesidades básicas estaban cubiertas acá. Cuidado porque hay unos hoyos ahí. Quiero o no sé, ¿verdad? Pensando ya en los últimos momentos de las personas, deben haber sentido paz aquí. Pues sí. ¿También lo pensó? Ajá. Se siente paz. Obviamente estaban en un estado enfermos, pero... Ay, me cansé. Ok, esta es la casa del doctor Durán. Una de las tomas más famosas de Ghost Hunter, creo que fue en estas gradas de acá. Creo que una niña, ¿no? Ajá. No sé si fueron en esas gradas o en las que están de este lado. Pusieron una cámara y se veía una niña sentada en la gradita. ¿Qué fue en eso? Uf. Esta es de la misma época, me imagino, de la parte de abajo, Sí, construida. aquí el doctor Durán, que fue director y luego pasó a manos del doctor Max Peralta, que hay un hospital que se llama Max Peralta aquí en Cartago. Ah, sí, pues, ahí arriba estábamos. Yo sí entré. Vean los azulejos. Esto era como el parqueo, el garaje. Ah, es aquí. Creo donde hicieron la toma. Ay, miren qué dice ahí. Sanatorio. Parte de los ordenadores. Ese era es un parqueo de carros, ¿no? Pareciera, Parece. pero ¿de dónde? Ajá, eso fue traslado. Aquella era la casa del guarda. O sea, que no podemos Y creo entrar. que en el pasado era como el centro comercial, por decir algo. Como la tiendita. También está cerrado. ¿Ah? ¿Ese está cerrado? Sí, ahí hay.
puede entrar. ¿Qué es eso? Que sea comida. Qué bonita la casa. Sí, huele como a estiércol de caballo. Este lugar es lo más tétrico que hay. Es como el sótano de la... Más o menos la casa tiene como 3 niveles. Y aquí es donde vive el... Lo que está acá. Está funcionando. De hecho uno la siente cuando va bajando las escaleras. Se siente observado. Hola. Que le digo a Gustavo que este es uno de... Bueno, es la parte más tétrica de la casa del doctor Durán. Es como el nivel más bajo que hay. Cuando uno baja las escaleras se siente horrible. Y que sea lo que sea que vive ahí, es ahí donde está. O sea, en este nivel. Hola. Si me escucha alguien que haga un golpe fuerte, y vamos a saber que hay alguien ahí. O puedes sacar tu cabeza, te voy a ver. Ah, pasó algo, lo vi en la pantalla. Como un orbe o no sé, pero polvo no se mira que pase, pero acaba de pasar una lucecita, puede haber sido un insecto, lo voy a revisar. Si hay alguien aquí, doctor Durán, que haga un golpe fuerte. ¿Qué te quita? La arquitectura era rarísima. Súper extraña. Los balcones. Sí, y la arquitectura de la casa en sí era muy rara. Entonces, a mí me hacía pensar, ustedes saben que las personas que en aquellos tiempos el espiritismo y el ocultismo estaban como en su auge también, ¿verdad? Y obviamente... Pasaron ahí 2 personas. No, pero eso sonó Eso adentro. se escuchó adentro. Se escuchó adentro. Sí, fue algo que se escuchó Sí, se adentro. escuchó adentro. Sí, se escuchó, hasta con eco se escuchó. ¿Como ventosa o...? ¿Sí? Bueno, yo escuché así. Como que algo botaron. Sí, es que pasaron 2 personas, pero los vi estaban separados de la casa. ¿Querés que lo imite? Para ver... ¿Otra vez? ¿Se escucha otra vez? Sí, fue raro. Sí, fue raro. ¿Puedes repetir el sonido? ¿Quién anda ahí adentro? Pasen. No está hecho para... No, para gente hermosa. Esta es la sala de cines, creo yo. Mira que hay un montón de estos De semillas que parecen botones. tornillos. ¿Cómo está?
También pasa. Era la sala del teatro, creo. Una foto, ¿quieres encontrar algo así? Ajá. Me gustaría encontrar, no sé, una carta, una medallita, Recuerdito. un souvenir. ¿Qué era esto? Yo creo que eran, Son habitaciones solas, ¿ves? era como yo creo que algo de cine, ¿no? Ah, no, lo del cine era allá, creo yo. Pero aquí mira que son habitaciones como solitas, ¿ves? Habitaciones de los pequeñas. Ah, podría ser más como, Un chalet para médicos. ajá, y más como, sí que, más como separado Sí, de los sí. enfermos. Tal vez era como el sector de las guardias, de los que no estaban haciendo guardia, venían a descansar. ¿Qué vista ustedes? Mira allá cómo se ve. Ay, qué bonito la grama. Manzanilla. Hay un montón de manzanillas. Es manzanilla. Es de lo que hacen el té, ¿no? Sí. Mejor antiinflamatorio. Vean las flechas de algunos espacios. De las puertas. Ay, sí, qué gusto. Imagínense un terremoto y no sale corriendo la gente aquí. Dormitorio de pacientes, Ah, eran los dormitorios todavía de los pacientes. pero son lugares que uno no se imagina, o sea. Es súper pequeño, ¿eh? Ajá. Pero este no parece. No, Ese era el baño. Ah, un baño. Digo que- pero eso eran dormitorios. Los baños siempre pequeñitos. Súper pequeños. Pabellón de hombres. Ah, ven, este es el pabellón de hombres. Ah. Estaban súper separados. Y qué pequeño. Bueno, allá están mujeres y niños. Y aquí solo hombres. Solo hombres y era más pequeño. Era más pequeño. Las mujeres se enfermaban más de ¿Será que- tuberculosis. Había más pacientes. O los hombres se enfermaban de una forma más grave. Podría ser. Pues, según mi hermana, las mujeres se enferman más de las vías respiratorias porque tienen más alveolos. Los hombres se enferman más porque tienen más alveolos, pero no. ¿Tienen más que? Alveolos, Ah, qué interesante. pero no sé. No está seguro, ¿verdad? Podría ser porque la pandemia afectó más a los hombres. que Más a las los mujeres. hombres que a las mujeres, exacto. Bueno, sí, también no olvidamos grandes porque no tiene techo. Barbería, dice, mira. Acuérdate que no podían ni salir para nada. Todo lo tenían acá. Estaban como una burbuja. Era como en Guatemala, el parque de la industria, prácticamente no podían salir. Vamos para allá para que Qué rico huele. Con los dientes de el eucalipto. Ah, sí, eucalipto. ustedes manos. El verde se mira aquí. Qué bonito se ve el pasto. Súper colorido. Un color intenso, brillante. Quiero venir de noche. Se va a lograr. Se va a lograr. Hay que visualizarlo. O sea, lo que es el domingo.
80 años. Hay una tienda. Miren cómo pasan las nubes. O sea que, imagínense, aquí entraban muchas personas, pero ya no salían. Ya no salía. ¿Qué te dice? En la parte de arriba, en una de esas ventanas, se vio como una persona pasar. Es un video que anda por ahí. Pero viendo que están esos plásticos, ¿verdad? Ya uno pone como en duda el video. Pero bueno, esta era la entrada principal del canal. De esta manera hemos llegado al fin de este magnífico recorrido en este lugar, el sanatorio del doctor Carlos Durán, aquí en Costa Rica. Sin duda alguna es de los lugares que como investigadores paranormales es prácticamente un sueño hecho realidad el poder estar en este sitio. Para mí, yo en lo personal, yo lo que sí sentí en este lugar fue mucha tristeza, desolación, soledad, un sentimiento bastante profundo. Y creo que increíblemente, pues pudimos sin pensarlo haber tenido algunos registros que pues probablemente ahí se van a verificar, porque tuvimos la ventaja de estar solos bastante tiempo. Y ahorita ya vinieron más personas, entonces ya es momento como de poder irnos. Alejandra. Es un lugar enorme, lleno de mucho misterio, y en lo personal se siente como un ambiente un poco pesado a veces. Y como mencionaba Gustavo, también se perciben como sentimientos de tristeza, de angustia, como que algunos pacientes, ¿verdad?, que vivieron aquí pasaron por situaciones difíciles, y eso se percibe también. Nancy. Sí, pues coincido con los dos, ¿verdad? Porque definitivamente, como nos contó Vanessa, un lugar donde fue pues hospital de tuberculosis, ¿qué otro? De manicomio y la cárcel, ¿verdad? Que también fue una cárcel de menores. Y sí se percibía en algunos lugares, que llegamos a concluir los tres o casi todos, que sentíamos la opresión en el pecho, ¿verdad? Entonces sí. Y también agregar que este hospital pues sí fue, o sanatorio, sí tiene bastante valor, digamos, dio bastante valor a la ciencia, ¿verdad? Sobre todo con esta enfermedad de la tuberculosis, porque sí se trajeron bastante información de Estados Unidos, según nos contaron, ¿verdad? Sí, fue algo muy vanguardista en esa época. Gilberto. Amigos, es el final del recorrido. Gracias a Vane, fue a descansar un ratito porque sí está grande el lugar. Gracias por la historia, Vane. De verdad nos dio datos muy interesantes. Andan unas personas del sanatorio que nos están como controlando, no estamos haciendo nada más, solo estamos dando como realzar la historia de este lugar. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, dejen su like, comenten todo lo que quieran. Gustavo, gracias. Alejandra, gracias. Nancy, gracias. Ya se escucha mucha gente que anda aquí. Gracias a Dios pudimos grabar temprano, no había absolutamente nadie. Si ustedes escucharon algo o vieron algo, por favor déjenlo en los comentarios. Nos vemos el próximo sábado con un video nuevo.